deben firmar en cada una de las charlas el libro para el debido certificado. Las personas que no tengan presencialmente el 100% de asistencia a las charlas no tienen certificado. Entonces, por favor, para que lo tomen en cuenta. Bueno, ahora por la tarde teníamos la primera charla que iba a alinearse un poco de abrirnos la mente con matemáticas de fronteras. Continuamos con cambio total y radical de temáticas y ahora le vamos a dar la bienvenida a la ingeniera Margarita Lobo Simón. Margarita es de igual forma que la mayoría de los ponentes que hemos tenido egresada de nuestro unidad académico. Ella se graduó en 2010. Después de eso ha ido un poco de su experiencia. Hoy nos va a contar una pincelada de algo de lo que ha hecho, porque tiene un currículum bastante amplio. Estuvo en el proyecto hidroeléctrico de Reventación. Entonces, imagínense toda la experiencia que pueden tener, que esos son pocas personas que trabajan en eso. Ha trabajado de forma privada por muchos años en todo lo que son servicios de telecomunicación y actualmente la Atrapólice. Entonces, hoy nos va a brindar una charla de todo lo que ella tiene de experiencia sobre servidumbres eléctricas, servidumbres sustanciales. Y representa propiamente ICE, que es la institución en la cual trabaja actualmente. Yo le damos la bienvenida a Ana. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, como decía Gabriela, mi doctora, yo soy egresada de la Universidad Nacional. Tuve la oportunidad de seguir, recién salida de la universidad, ingresar al ICE, al proyecto de eléctrico de Reventación. Ahí estuve casi 5 años y después en el Instituto Liberal de la Profesión trabajé casi 10 años con empresas de telecomunicaciones y nuevamente estoy en el ICE, en el departamento de topografía de observación. El tema que les voy a presentar de servicios especiales, ya vamos a ver por qué es especial y de cuáles vamos a hablar, pero también quería mencionar el impacto de la mediación y el reglamento del funcionamiento y urbanismo que se ve en el municipio, porque hay ciertas confusiones en cuanto a si todas las servidumbres o cuáles regula el INE. Entonces, como un poco de antecedentes, antes de las servidumbres de paso, era como un reglamento del año 82, y normalmente, digamos, lo que se aplicaba era 3 metros de ancho y por cada lote adicional una corona, 6 metros, y se podía fraccionar en una misma finca, podía usted fraccionar los lotes que quisiera, haciendo servidumbres varias, entonces uno parecía casi una organización y era un poco desordenado. Y sí me parece importante que uno hiciera este reglamento, modificara esto y que tuviera un poco de situación, porque nosotros no tenemos conocimiento de cómo se hace la evacuación de aguas pluviales. Casi que estamos urbanizando a punta de servidumbres de paso. Y tampoco, digamos, tampoco las construcciones se realizan de forma muy clandestina. Entonces, básicamente, lo más importante aquí es que el reglamento de funcionamiento de organizaciones que dio su cambio en junio estableció que el INCO solamente va a regular la cesión de uso de vivienda y de una vivienda unifamiliar potable, nada más. Si está construido otra cosa, si es muy solar, si no hay construcciones, eso no lo va a regular. Solo regula si hay construcciones de viviendas. Entonces le cambió el nombre de servidumbre de paso y los planos deben indicar al acceso excepcional de uso residencial. Ese nombre, los dos es el que hay que poner ahora. Todo lo que vemos ahí del artículo 23. Ahora,
Básicamente igual, unos 60 metros por 6 metros de ancho, eso sí, ese es el mismo ahora, pero sí están muy restringidos, tienen un acceso restringido, solo para zonas urbanas o de cuadrantes urbanos. Usted dirá, ¿y dónde está el computador? Cada municipalidad puede hacer cuáles son sus cuadrantes urbanos y solo se puede hacer el número de pasos para vivienda o aquellos que tienen restringidos solo en los cuadrantes urbanos. Es curioso porque, digamos, hace más de un año ya se llegaron, sobre el mundo normal, digamos, carros especiales de acceso residencial, en Santa Cruz, muy cerca de la municipalidad. Pero eso es importante para ustedes. Cuando vayan a sector, siempre hago pregunten a la municipalidad. Todas las municipalidades tienen diferentes, todos van a pedir zonas distintas y tienen regulaciones de decretos de acuerdos de consejo municipal que no son de vista pública que pueden restringir el proceso judicial del Estado. Entonces, porque yo la municipalidad comunicando a la administración que sí, que el plan está aquí, el cuadrante urbano, pero no se puede hacer acceso residencial restringido, aunque cumpla los sedimentos, aunque sea toda una vivienda, aunque sea toda la situación, porque la municipalidad no ha publicado la ley. Hasta que la municipalidad no publique su cuadrante urbano, no se puede. Y ahora sí ya lo publicaron. Entonces me pareció un poco extraño que salió el reglamento de las municipalidades tener sus cuadrantes urbanos. Ahora pueden buscar en muchas municipalidades que tienen un visor nacional o mapa catastral o visor municipalidad tal. Y ahí va a salir, y ahí va a salir la construcción de cuadrantes urbanos y todo eso. Entonces, quiero que quede claro el término que mismo todo va a asegurar lo que son los accesos para vivienda. Entonces, cuando hablamos de servicios especiales, yo trabajé mucho en que habla de un reconocimiento de daño público y sin embargo, si no se permite la red, se puede hacer una servicio público únicamente para el mantenimiento de la infraestructura. Ahora, esa servidumbre de mantenimiento, qué decisiones debe tener, qué ancho debe tener, ¿cómo debe ser? No está regulado. Son unos artículos en un reglamento gigantesco de construcción. Y no, yo no voy a partir, pero se permite hacer el únicamente para el efecto de mantenimiento. Entonces, se empiezan a presentar los casos en 2020. Apenas sale el reglamento de conclusión. Digamos que tenemos un caso a la municipalidad de Uruguay. Ahí más o menos se puede ver la imagen, como está la torre ubicada. Eso también es importante, en general, los servicios de comunicaciones, cuando no están dentro de las zonas urbanas, que lo buscan por triadas y que están como coordenadas para ver dónde la señal da mejor cobertura. Se sacan curvas de nivel del litro, se sacan cierta información para ver en qué parte la señal no va a ser apantallada o metálica. De lugares, fiscal, la ciudad de los campos. Entonces, ya buscando eso, pues no vamos a hacerlo frente a calle, vamos a buscar altura, que es lo que se anda buscando, altura para construir la torre. Entonces, es un caso, por ejemplo, se busca una altura que nos dé para construirlo, se construye, eso es muy interesante, los terrenos no se compran, los terrenos para cosas de telecomunicaciones se alquilan. Entonces, en el estudio registral usted va a ver un gravamen que dice alquiler, arrendamiento de lotes para infraestructura de telecomunicaciones de tanta área. Esas áreas se determinan por el lugar de los equipamientos que depende de la altura o del territorio. Las municipalidades dirán la que usted tiene un 10% de los equipamientos según la altura, pero las municipalidades lo definen a su medida. Cuánto vestido, cuánto equipamiento, cuánto alimentación. Y con eso, se construye los permisos de ordenación cabal, no se hace una delegación. La delegación viene después. Entonces, para ver cómo se el problema, ¿verdad? Porque la propiedad tiene cabales, si pagan alquiler, pero el propietario
o sea, estoy obligado a seguir al final, no se puede agregar. Es una cuestión, ¿no? Que sea terminado. El tipo de resultados se quedan, voy a decir, acá contamos, hace mucho, porque la sociedad está hablando de cosas, los propietarios quieren cumplir otro tipo de comercio, con las más caras, y incluso hay ciertas municipalidades que tienen ciertas limitaciones, no es una cosa que la calle, un efecto visual, un efecto visual, pues casi están ahí, casi siempre es por una servicio, un acceso de 6 meses, o tal vez más, pero digamos. Entonces yo buscar que se cumplan esas cosas en el futuro poder llegar. Pueda llegar a futuro cuando se no quiera alquilar o hacer de tiempo. Entonces cuando eso pasa, se hace se ingresa al plano, interesante también, no sé si han visto planos de torres de telecomunicaciones ya construidos. Normalmente, disculpen. Normalmente en las torres de telecomunicaciones se dan capaces de dar toda la información necesaria para un tema del lavabo, para un tema legal, todo el departamento legal quiere ver que diga que es torre de telecomunicaciones, cuántas áreas de torre, que la nota diga el tipo de torre, que es como es una torre autoexportada, qué altura es la torre, que incluso hay municipalidades, como la municipalidad de Camino, que va más allá, ella le pide que no solo indique qué tipo de torre es, no solo le digo, sino que le diga cuánto se paga la multifamilia, para que no se esté comprando en área menor a lo que se debe el permiso de construcción. Y va todavía más allá. Esa municipalidad hace una instrucción y revisa que si la torre que se instaló es la altura que se pide el permiso. Porque si no es, entonces ya, digamos, hay un tema ahí de construcción o legal o de patentes, pero no solo eso, sino que el área de amortiguamiento de la torre está fuera del parámetro. Entonces, en este caso en particular, como estaba precisamente en el cambio. El cambio de reglamento se dio en junio de 2020. Yo ingresé ese plano por ahí esa fecha. Entonces, no sabíamos cómo empezar ese plano, las municipalidades no sabían cómo ejecutar ese tema, ¿verdad? O sea, desde yo puse como un repaso, como se estuviera normalmente, ¿verdad? Y la municipalidad me indicó, y el catastro en la minuta de rechazo me indica que es muy interesante, para que lo pueda abrir. La minuta de rechazo del catastro me indica que necesita un visado por servidumbre especial. Es la primera vez que ya yo escucho la palabra servidumbre especial, porque antes servidumbre no. Entonces, ahí en la minuta nos está diciendo servidumbre básica o especiales. Pero yo ingreso a la municipalidad normalmente y la municipalidad me dice, no, yo requiero el estado de vista. Entonces, ya sabemos que el INCO no es competencia de INCO, pues ya se hace el trámite en segunda línea. A ver qué era el primer caso, entonces para ver qué era muy importante, el departamento legal decía, que diga ahí, pues no es competencia de él, no es de competencia de qué departamento, no sé, si no es competencia de la municipalidad, claramente, pero vamos a ver el reglamento. Entonces, bueno, le digo a un documento bien extenso, a veces ya es el punto 10 que es el documento, y lo que dice es, básicamente, que la municipalidad no debe confundir, no debe confundir lo que regula el INCO, que es todo proyecto familiar, que este tipo de servicios fiscales no la regula el INCO, no son competencia, incluso uno paga un
40.000, el domingo de hoy decía que esto no nos corresponde, esto no es participado de nosotros, esto es correspondencia meramente de la municipalidad. Pero, sin embargo, ellos leen ese artículo, por ejemplo, 93, que ellos lo leen. Entonces, el mismo da una recomendación, que entonces dice, la servidumbre que se hace para mantenimiento de la infraestructura de la torre y expresar y indicar el plan de servidumbre para mantenimiento de la infraestructura. Y la recomendación es que incluya el área, o sea, que incluya el área de la servidumbre del plan para que no sea usado para otros fines. O sea, la servidumbre no sea usado para otro fin, entonces solamente para la torre. Entonces, acá sí que lo que están permitiendo es una segregación con un frente mínimo y su relación frente-fondo, porque es una servidumbre de mantenimiento. Entonces, desde este caso de la municipalidad acerca la recomendación del INPE y dice: sí, está bien, indica que no, que yo no le puedo decir cómo tienen que ser las dimensiones, entonces apliquemos lo que se ha aplicado, que es 6 metros por 60, pero incluya el área y me indica servidumbre, espacio para mantenimiento de todas las telecomunicaciones. Y en la nota también indica que sea bien claro que es para el mantenimiento de la infraestructura. Entonces, así se resuelve este caso. Si se explica en notas, si se explica en simbología para qué es o cuál es el fin. Después, un tiempo ya después, ¿verdad? Tuvimos otros casos con otras municipalidades y fue un poco complicado porque la municipalidad indicaba: es que no, es que ahora lo regula el INPE. Entonces le entregaba el documento donde el INPE dice que eso no es correspondencia de ellos, se le entrega el documento del reglamento de construcciones y dicen: bueno, sí, nos queda claro, pero la municipalidad, en una municipalidad, por ejemplo, tenía un plan regulador. Entonces indican: nosotros tenemos un plan regulador y en el plan regulador no tenemos esta parte. Entonces, como no lo tenemos en el reglamento, no podemos calificar y no podemos darle resultado porque no lo tenemos reglamentado. Y no hay un reglamento por fuera que tampoco lo indica. Entonces, no se pudo. En otras ocasiones, la municipalidad no tiene plan regulador, pero dicen que tampoco, que ellos no tienen una reglamentación, una ley, artículos, se reúnen con el consejo y dicen que no hay amparo legal para poder hacer ese tipo de servicios. La empresa del departamento legal ha hablado con la SUTEL, ha explicado que si no puede, incluso se indicó que si el INPE no podía hacer algún transitorio, dice que no, es que el INPE no regula esto, o sea, eso es una confusión de conceptos. El INPE no regula eso, o sea, eso tiene que ir por medio de otra ley, una extensión de ese reglamento de construcción, un artículo adicional, pero el INPE no tiene aquí injerencia. En el segundo caso, o casos que se presentan, es cuando la segregación de la torre ya se da en una servidumbre que ya tiene constituida. O sea, vamos a ver, usted puede tener un plan, el plan puede decir que tiene servidumbre de paso, pero si en la escritura no lo indica el gravamen, es como si no existiera. Actualmente hay un montón de propiedades que están como puntos de grabados, porque aunque el plan no lo indica, el abogado nunca lo metió en escritura. Entonces, para la vía legal es como si no existiera. Pero si existe en el gravamen y ya, en este caso, la torre estaba construida y ya habían 2 lotes más que pasaban por el fondo de servidumbre y la estructura lo indicaba, entonces en este caso sí, la municipalidad posible, ¿sí? Porque hay una circular del registro que permite segregar, hacer nuevas segregaciones sobre esa servidumbre que sí está constituida. ¿Por qué se da eso? Porque la ley no es, la ley y los reglamentos no son retroactivos. Y si ya la finca tiene ese gravamen, se puede utilizar, obviamente hasta llegar a los 6 lotes, ¿verdad? Ya no, eso no. Entonces en ese caso se utilizó, se escribió el plan y no hay problema. En esta circular, si a alguno le interesa, me puedo pasar para que la vean, porque es interesante que hay varias excepciones en las cuales usted todavía puede utilizar la servidumbre de paso. Es cuando es finca completa y es el único ingreso que tiene, cuando
son segregaciones y va a segregar otra, que es este caso, y ya está el gravamen. Pero cuando no está el gravamen, así exista la realidad, así son las servidumbres en planos, ahí, eso es un problema de activos y trabajos, porque no, en la vía legal no existe un acceso. Y como no está dentro del cuadrante urbano, no se puede. Y el problema es que las veces se da muchísimo ver, incluso no solo con las servidumbres de paso, con las servidumbres agrícolas. Hay propiedades que dicen servidumbre de paso de 500 metros por 3 metros de ancho con quinta de límites. ¿Por qué eso se dice así? Que no se sabe. Y está solo en plano, porque esas propiedades están totalmente irregulares. No están siendo grabadas. Y en otros casos, si está en escrituras, de hecho, no está fundamentado en la ley. Entonces, sí hay varias excepciones, pero básicamente hay que ir jugándoselas con las excepciones y ver si la municipalidad, por medio del Consejo Municipal, acepta esto de hacer servidumbres especiales, pero de infraestructura y todo aquello que vimos en su lugar. Pero ya es un tema muy municipal, cada municipalidad tiene sus reglamentos, tiene su consejo municipal y demás. A todo esto que expliqué no aplica ni para el ICE ni para la IA. Todo lo anterior mencionado no aplica para el ICE o la IA. Hay una directriz catastral en el 2008 la volvieron a reafirmar, donde explica precisamente eso, que la planificación y registro de planes a nombre del Estado para adquirir partes y de sus instituciones. En este caso, esa directriz viene varias información, pero lo más importante de esto es que lo que dice es que los terrenos especiales de interés para el Estado y sus instituciones, por la naturaleza del proyecto, pueden incumplir las normas mínimas de planificación urbana, pero que no tengan acceso, que no tengan frente a calle, pero que están destinadas para caminos, carreteras, proyectos de telecomunicaciones. Hay telecomunicaciones, sí. Cuando hablé anteriormente de telecomunicaciones es cuando es por empresas privadas, tal vez no sepan, pero hay varias empresas, hay una bastante grande que se dedica a buscar sitios, a hacer búsqueda de sitios, ver dónde se necesita señal y dónde se va a construir, y construir las torres para vender ese servicio a Lisa, a Liberty, claro. O sea, ellos nada más construyen la infraestructura y venden el servicio de alquiler. Entonces, igual, el AIA tampoco tiene esa restricción. Y entonces pueden incumplir lo que es planificación urbana. No sé si han visto un plano es un caso del plano de ICE. Ahí va a pasar una línea de transmisión, es un plano para efectos de avalúo, es un plano sale escrito, catastrado, eso no tiene frente a calle pública, no tiene funciones mínimas, pero eso sí, todos tienen que indicar, todos esos planos tienen que indicar bajo qué ley se ampara y para qué es. Que para el proyecto de transmisión de la línea eléctrica, que es de interés nacional, indicar muy claro que es para la constitución de la servidumbre eléctrica y para segregar este servidumbre de paso. Pero si ven, cuando él dice no pueden poner el servidumbre para mantenimiento de la infraestructura de paso, no importa, porque tiene que poner esas excepciones. Y en el caso, por ejemplo, de la IA, también no tiene que indicar el nombre del proyecto. Ahí ese servidumbre no tiene punto acá, porque no es el objetivo. El objetivo de ella es la tubería de aguas residuales. Entonces, igual tiene que decir el nombre del proyecto, tiene que decir bajo qué ley se ampara, para que no le apliquen esa restricción. Entonces, sin abogados, a ver, digamos, simplemente leyes, sino desde mi propia experiencia, creo que no es un problema en el mismo como tal, porque el mismo vino a regular servidumbres, lo que usábamos en servidumbre base, ¿verdad? Que son los accesos para viviendas, y restar un poco lo que son servidumbres agrícolas, que también estaban que básicamente los cambios fue
que en las servicios agrícolas, en propiedades para el campo, propiedades de 7.000 metros cuadrados, si fuera 5.000, y que tiene que tener un certificado de INTA. Esto es muy importante, sé que se sale un poco de lo que son servicios especiales, pero algo que se ha dificultado a la hora de la agricultura o trabajar afuera con los servicios agrícolas es que ahora Limbro está solicitando que la municipalidad de Sal tenga un certificado de INTA. Y para tener ese certificado de INTA, antes de ustedes decir, bueno, ya voy a medir, voy a hacer las servidumbre, voy a hacer tantos aquí, voy a hacer una servidumbre agrícola por aquí, voy a distribuir y dar con el cliente, antes de todo eso, primeramente tiene que decirle al cliente que hay una lista de agrónomos, una lista de forestales certificados por el INTA, que hasta que ese documento no esté, no puede iniciar. ¿Por qué? Porque ese documento es el que le va a decir a usted y la propiedad tiene fines agrícolas. Y si no tiene, esos planos no pasan del nivel, no se van a poder catastrar. Y es muy interesante porque usted diría, ¿y qué va a revisar el agrónomo, verdad? Revisará muchas cosas que no se realizan. Una de las cosas que limita mucho es que, por ejemplo, si la propiedad tiene una pendiente mayor al 30% está condicionada y no se considera adecuada para ser agrícola. No sé si ustedes conocen la zona de los Santos o Fiscal. Es más, de la zona de los Santos se coge café amarrado, porque las pendientes son muy altas. Y puede que el café ya esté sembrado, incluso. Pero si la pendiente tiene más del 30% y en un sector muy grande, se considera que no es apto para ser agrícola. Pues ya no se puede hacer nada. Eso es lo primero que tienes que revisar con el cliente. Porque si uno diga, pues tú no sabías que se tiene certificado de INTA, pero y en la misma municipalidad ya lo dicen, porque he conocido el caso, le dicen, no, pero te cobra pasar, porque tú pediste hacer el INTA antes de que ingresen en ese trabajo. Entonces, en resumen, el INCO regula residencial y pide este cambio en la parte agrícola, nada más. Pero existe una confusión grandísima, no se sabe quién va a regular las servidumbres, y no hablamos de telecomunicaciones, porque es el caso bien, pero servidumbres para tuberías, servidumbres para propiedades que tengan un tanque de agua, que no sea nada, que no sea el gobierno, que tengan un tanque de agua o que se construya otra cosa que no sea una vivienda. Si es una vivienda, por lo que sea de Dios, ya no se le da el acceso residencial restringido. Es muy restringido, muy restringido, porque quieren es evitar esa sobreexplotación que se hizo de las urbanizaciones en los lotes, más en las zonas rurales, ¿verdad? Pero creo que se restringió demasiado. Entonces ya llegó ahora a una parte que saca arrastrando, saca derechos y clandestinamente hace lo mismo sin ninguna regulación. Y ahora hacen un free ahí, hacen derechos y se marcan los derechos y sobre eso están construyendo ilegalmente. O sea, eso no se lo va a arreglar con un cambio en la ley drástico. Y tampoco que ingresara tan rápido, incluso antes de que las mismas municipalidades pudieran determinar sus formas. O sea, no es posible que el reglamento se dé y muchas municipalidades no puedan dar el visado porque no tienen determinadas cuáles son sus cuadrantes urbanos. O sea, ellos saben, sí, es un cuadrante para utilizar por cada hacer. Entonces, creo que para conclusión, yo considero que el reglamento de fraccionamiento está bien, es un poco bastante restrictivo, sí, eso fue lo que se aprobó, pero él no regula ningún tipo de servidumbre especial. ¿Y por qué se da esta confusión? Porque las servidumbres de paso antes se usaban para absolutamente todo. Entonces, como ya no se puede hacer servidumbre de paso, en el término estricto de servidumbre de paso, todo servidumbre especial, pero ¿quién regula las servidumbres especiales? Bajo qué parámetros, si agarro un artículo por aquí, pero no me explica más nada. Si la municipalidad tiene un plan regulador y no lo contempló dentro del plan regulador, no va a dar el listado sobre esos parámetros. Lastimosamente, entender a la solución nos dio un problema en que pensar, porque de momento no existe una solución para estos temas, lo que vimos que se puede tratar de, pero no es una solución definitiva, no hay un reglamento que a mí me defina qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y como le dije, o sea, esto fue en telecomunicaciones, pero pueden haber muchos casos, en muchos
otro tipo de comercios o cosas que requieran un servidumbre o una empresa privada que requiera otro tipo de servidumbre, tuberías o demás, y no están reguladas. No hay una regulación sobre eso y hay que ir conjugándosela con algunos artículos y ver cómo la municipalidad lo abarca. Entonces ese era un poco del tema que quería presentar. No sé si tienen alguna duda. Muchas. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. La verdad que yo creo que aquí hay muchos chicos de catastro y son los que les va a tocar abrir puertas y ventanas y todo lo que sigue. Las generaciones van cambiando. Entonces espero que les haya quedado muchas dudas y que ahora tienen muchas ganas de preguntar. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de pasarle las preguntas al profe? ¿Nadie? No, bueno, ahí vamos con el dado. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Margarita, sobre todo por la invitación. La verdad que, como lo mencionó, a mí me parece un tema extremadamente interesante. Yo tengo nada más como un par de comentarios. Cuando usted habla de que todo este, digámosle, aparato administrativo legal no aplica, por ejemplo, que usted dice, y podría pensar que Recope también está ahí. Recope también, sí, me imagino, porque tuberías. Sí, cualquier institución, básicamente cualquier institución pública, lo que pasa es que se aplica mucho para el área del país. Claro, que son unos. Ajá. Gracias. Y la otra pregunta que tengo, realmente, pues, aclaración es, esos planos generalmente los harían, digamos, topógrafos funcionarios de esas instituciones, no necesariamente. En el ICE, ¿no? Sí, por ejemplo. Ok. Sí. Y luego, la pregunta, más bien comentario, es: ¿qué tipo, digámosle, de trabas, por decirlo de alguna manera, qué tipo de trabas, de acuerdo con su experiencia, son las más comunes en catastro? O generalmente, después de que usted expone todo ese aparato legal, se catastran sin mayor problema. O hay a veces pegas ahí en catastro. Actualmente está la pega de la disponibilidad de agua. Es raro que en un país que haya tanta agua haya tanto problema de agua, pero es un problema de infraestructura. Costa Rica tiene un rezago de no sé cuántos años en cuestión de infraestructura de tubería potable. Entonces, a pesar de que son, por ejemplo, los sectores de telecomunicaciones ha sido una batalla muy grande porque para construir no se necesita la disponibilidad de agua por la naturaleza de la construcción, pero para segregar, como el INCO lo está pidiendo, lo pide. Y como en el reglamento del INCO no dice excepciones para torres de telecomunicaciones o para, como no existe esa excepción en el reglamento, pues no la aplican. A veces las municipalidades, por una cuestión de sentido común, dicen que nosotros no la pedimos para construir. Entonces necesitamos nada más una carta de descargo de parte de la empresa de telecomunicaciones que un día quitan esa torre y van a vender la propiedad, pues tienen que vender o reunirla con el resto de la finca o venderla con agua. O eso no, o sea, es un compromiso de esa parte, porque al final eso es lo que se quiere, digamos, que todas las propiedades, que cuando se le vendan una propiedad, no le vendan una propiedad sin agua, ¿qué vas a hacer, verdad? Pero en este caso sí ha sido un problema muy grande para las telecomunicaciones en la empresa privada porque no le están aceptando esa sección. Y en la vida común, digamos, el trabajo común, el agua siempre es el tema. Y todas las municipalidades son diferentes. Tenemos una municipalidad como la de Turrialba que te va a pedir, por ejemplo, depende del río por el que pase, comisiones para segregar el plano, ¿verdad? No para construir nada. Le va a pedir Comisión Nacional de Emergencia, le va a pedir MOR, le va a pedir agua, electricidad, o sea, casi que los mismos alineamientos. Lo mismo que se pediría cuando usted va a construir.
pero cuando usted va a realizar el cambio. Entonces, por eso es muy importante que a la hora de no ser tan machoteros, a la hora de hacer una cotización, para mí es muy diferente cotizar en la municipalidad de Turrialba que cotizar. ¿Por qué? Porque uno le dice al cliente, usted requiere que yo le ayude con la tramitología, porque si no, ustedes ya, de cobrarnos el 50% y no que 50% quién sabe, porque se cancela, porque el propietario no, ese trámite tan engorroso no. Y nosotros como profesionales podemos tramitar en las diferentes instituciones. Solo creo que en el AIA no, pero se tiene un documento de permiso, pero digamos, para uno es más fácil, si son trámites digitales, para uno es más sencillo, y al final nos decimos, mejoramos todo el trámite, yo porque quiero salir de ese trabajo y que me paguen otro 50%, ahora no tener esas cuentas, porque no me pagan ese 50% y después que uno necesita ir caminando a la plaza y dándole vuelta. Entonces, yo cotizo con todo, hasta ahí, yo le cotizo, le tramito todo. Y si lo veo establecido en el contrato, yo me hago como un contratito de una cotización y le digo, si en alguna parte del proceso no se pegó y no se pudo inscribir que afuera del control mío, digamos, funcional, se cancela el 80%. Por eso yo tengo como ese margen y listo, se acabó el trámite. Porque si no, te amarran y no te dan ese. Por eso digo, hay que hacer un contrato bien hecho, hay que hacerlo firmado, hay que hacer. No el contratito que viene en el APT, porque ese es el contratito machotero, ¿verdad? No un contratito que usted haga o una cotización firmado por el cliente que a usted lo respalde en esa situación. Y siempre ir revisando. Digamos, como yo estuve en muchos controles de telecomunicaciones, hace 10 años se hacían catastros en todo el país. Entonces, fue muy interesante porque yo estuve haciendo planes desde Paso Canoas hasta Los Chiles, hasta por Guanacaste, hasta por la zona de Caquera, o sea, en todo el país. Y todas las municipalidades tienen cosas diferentes y tienen tiempos diferentes. Ahorita el problema más grande actualmente para catastrar es el agua y el INDER. El INDER actualmente, a lo que me dijeron la semana pasada, solo tiene un funcionario. Y todos los planos que estén en esa zona tienen que llevar el documento que diga que el INDER. Entonces, está haciendo el INDER ahorita. El plan tiene 6 meses en el INDER. Entonces, creo que fue la semana pasada o un día de esta semana que el colegio se pronunció. Y el INDER dice que ahora hay que entregarles a ellos el estudio de nacimiento de la finca. Para que no tengan que hacer ese estudio, es un funcionario. Muchos pasaban aquí en el registro revisando cuál era el nacimiento de la finca y con todos los casos que existen. Entonces, para poder agilizar el proceso, pero estamos hablando que los planos se cancelan y eso es muy grave porque si cancelan, pasa el año porque el INDER duró un año sin dar el visado. Eso pasó hace unos años, por ahí en 2015, 17, por ahí, con el MOP. Uno tenía que ir al MOP, tenía que dar horas ahí se encontraba a todos los colegas, y ir a almorzar con colegas y demás, porque eso era terrible, agarraba una ficha, como decir, en la caja, ¿verdad? Para tramitar planos, y duraban meses, 6 meses, 7 meses. El CEPIA, como CEPIA, habló con el MOP, dijo que era una situación insostenible, lo hicieron digital, usted tramita con su firma digital, lo hicieron a plazo de 15 días hábiles. Entonces ya ahora ese tema está resuelto. Ahora lo que falta resolver, y cuando se está dando la situación, es el INDER. El INDER tiene un tema de falta de personal y fue un tema como que les llegó de pronto porque el catastro está devolviendo todo lo que tenga duda que esté en el personal del INDER. Y eso me pasaba, al menos hace un año me pasaba. Entonces el catastro es complicado, hay que cobrarlo bien. Hay que en serio, no hay que cobrar. O sea, usted lo vea fácil, revisar en el mapa catastral, revisar en el SNI, revisar hasta las curvas de nivel que vienen en el SNI, para ver a quién va a enfrentar usted. Si usted tiene que ir amarrado, si usted tiene que llevar otra persona, y por ahí hay trabajos que ya yo no realizo. Yo ahora trabajo en eso, pero había trabajos que yo no realizaba, pues yo decía, mis rodillas ya no dan para ese trabajo y ese señor. Entonces, siempre están nuevecitos, pero igual, eso tienen que cobrarlo, tienen que darle valor a su trabajo, la cantidad de gente que tiene que llevar, los días que va a durar, la complicación del terreno. Ahora es muy sencillo, ahora no tienes que ir hasta la propiedad a hacer una inspección. Tenemos el ENIS, tenemos el Google, tenemos curvas de nivel, tenemos fotogrametría de ciertos sectores. Entonces hay muchas cosas que se pueden investigar así más rápidamente para darle un estimado. Entonces, si no es así como llegar y agarrar la tabla
decir, bueno, entonces cobra este mínimo ya. No se trata de eso y tampoco de dejar trabajos botados. Es muy feo lo que voy a decir, pero muchos trabajos los dejan por ese mismo tema, porque, digamos, dicen, es que yo cobré mal, cobré muy poco y tengo que hacer muchas cosas y lo dejan botado. Entonces a mí me ha llegado gente diciendo, no, está bien, es que fulano me cobró la mitad, que usted me está cobrando, pero es que al final no me entregó nada. Le digo, bueno, está bien, empecemos el trámite de cero y ya se empieza el trámite, se realiza y todo el tiempo que tiene que durar. Pero digamos, si acepto solo a conciencia, o sea, yo lo cobro a conciencia y les doy un valor a mi trabajo, porque ya catastrar no era como hace unos años. Antes catastraban y no había insumos para que el registro le revisara o le dijera. Ahora hay muchos insumos, mucha información, es muy peligroso catastrar sin tener las coordenadas bien, sin trabajar con GSS, o sea, no sé. Y ahora la estación total, pero ahora sí tiene que agregarle el equipo GNSS, porque ya todos los trabajos se presentan en coordenadas. Saber que las coordenadas tienen que transformarlas del equipo de con GNSS a la proyección que dicen los planos. Que son 6 centímetros, que son, pues, y ahí va dejando botado una finca grande en un montón. Y ya no existe la mencionada tolerancia, que decían, es que hay una tolerancia, ¿no? Esa tolerancia se refiere a la ortofoto. Se refiere a cómo hicieron la ortofoto, no tiene nada que ver con cómo usted midió. Su tolerancia, lo que usted indica ahí en las notas, 6 centímetros y 10 centímetros, o 4, esa es su tolerancia. No la tolerancia a la ortofoto, usted no está usando ya la ortofoto para su referencia. Y entonces sí, ya usted tiene que pensar en que ya no solo la estación total, y claro, la estación total no se la va a quitar porque hay sectores donde usted solo puede poner la marcha y el resto es pura estación, ¿verdad? Pero esas coordenadas de marca iniciales son vitales para evitar problemas a futuros de traslape. Porque los problemas de traslape son enormes y de dobles circulaciones por el problema de georreferenciación. Entonces no es adrede, no está haciendo el profesional adrede, es que eran los insumos que él tenía en ese momento. Tenía una hoja cartográfica, unos 50.000 y nada más. O sea, ¿cómo sacar usted la ubicación de una propiedad, una hoja de 50.000? En lugares, por ejemplo, como Pala, que en las calles hay, las calles que existían ya no son las mismas. Entonces, pero ahora nosotros tenemos los insumos, el SNIS, por ejemplo, es un insumo valioso para el mapa catastral, para insumo, ¿verdad? Nosotros tiene que hacerlo todo con esa mapa. Nosotros corregimos el mapa. Eso es muy importante. O sea, nosotros no nos acomodamos al mapa, nosotros corregimos el mapa y lo mandamos, nuestros trabajos a mantenimiento. Y usted de antemano revisa el mapa y si usted ve que ahí las cosas no están concordando, o hay cierto traslape, o hay algo que usted dice, no, esto se ve raro, entonces usted tiene que cobrar eso, ese trabajo que usted tiene que hacer, tiene que realizar un montaje, tiene que realizar un check, tiene que entrar al CIDE, hacer un documento de mantenimiento del mapa, y tiene que mandarlo a mantenimiento del mapa, y eso tiene que arreglar el mapa y tiene que devolvérselo ya, como realmente va. Entonces todo eso uno lo puede realizar ahí así rápidamente y se evita problemas y cobran lo que tiene que cobrar. Eso también, yo he tenido como 2 o 3 oposiciones a la calificación y es un tema bien complicado. Uno de esos, al final no tuve ganancia, tuve que pagarle a un abogado para que me ayudara a redactar una oposición a la calificación. Son los mínimos, digamos, de todo lo que llevaba, hice 2 o 3, y se dieron precisamente porque yo me sentía muy desconfiada de no tener equipo GNSS. Pero es que esos equipos han bajado de precio. Algo antes era incomprable, yo los alquilaba, era incomprable. Ahora hay que tener cuidado, ahora con los equipos que va a comprar, pero hay unos más accesibles, está el Electric, está el sistema, entonces ya uno tiene facilidades para medir con coordenadas. Pero eso le da se le da a uno confianza, decir, no, es que las coordenadas que yo estoy diciendo, lo que yo estoy poniendo aquí en el plano, eso es. O sea, no es otra, no que la ortofoto está mal, o sea, la ortofoto puede estar mal, el montaje puede estar mal, pero mi lanzamiento está bien, porque yo lo hice con equipo GNSS y yo tengo estas precisiones. Entonces eso le da una paz y una confianza para redactar ese mantenimiento de mapa. Entonces, lastimosamente sí, es una inversión muy grande, sí tienen que pensar que en el futuro se van a trabajar como independientes, que acompañado de la estación total, va el equipo GPS o GNSS. Bueno, por acá tenemos una última pregunta rápida.
y darle cierre a este bloque. Muchas gracias, Margarita. Un comentario y una pregunta. Y bueno, ya lo abarcaste todo, felicitarte porque efectivamente el tema de acceso a excepcionales especiales, carteras de servidumbres, vino a revolucionar y sinceramente es muy complicado. Porque incluso cuando estuve por ahí en 2016, cuando estuve en el colegio, eran unos pleitos por el famoso Instituto de Fomento, el INC, de Vivienda y Urbanismo. Hasta el 2020 lo sacaron, ¿verdad? El famoso reglamento, igual vemos esa inconsistencia. Hay que tener claro, y lo hiciste muy bien, el funcionario público fue hasta donde la ley le permite, al contrario de que ahora, a raíz de la mesa redonda que es el ejercicio profesional, uno está como privado. Entonces hay que entender que hay funcionarios municipales, funcionarios geográficos y todo, que es hasta donde le permite. Sin embargo, uno de los grandes problemas acá es la maraña normativa que existe, y ya lo decía muy bien. El reglamento que publicaron ahora en marzo, que me lo leí, me capacité y todo, incluso a nivel interno del registro, todavía hace 22 días, un mes, tuvimos una capacitación y ellos internamente tienen diferencias, porque ya lo hizo muy bien. El mapa catastral y las ortofotos se consolidaron con tolerancias, 4.25 zona rural y 0.85, ¿verdad?, en zonas urbanas. Pero el reglamento actual no habla de tolerancia, habla de que tiene que ser. Entonces, todo va a ir al mapa catastral y está la posibilidad de hacer esa modificación o ese trámite. Pero efectivamente, antes catastrábamos un plano 15, 22 días, ahora está durando 6 meses o más. Y a pesar de que el reglamento dice, dice muy bien, que haga el estudio previo, que es un estudio previo que va a durar un montón haciéndolo uno y prácticamente, pues hay que entender a veces uno. Pero bueno, volviendo con el acceso especiales, la pregunta es, y qué bien, porque pones un tema y te arrastraste unos planos de en la idea, y yo creo, con el respeto, las mismas instituciones sabían cómo, bueno, lo viste, ellos mismos lo dijeron, no sabían ni cómo sería. ¿Y qué se gana con eso? O sea, ¿qué se gana sacar un plano para una servidumbre al final? Que si bien es cierto, el sistema registral en Costa Rica es testimonial, ¿verdad? Es publicitario, más que constitutivo como en otros países, Holanda, Alemania. Pues más bien, ¿cómo viste vos? Y la pregunta es esta, ¿cómo viste a la hora de catastrar ese plano? Y dice que gana, o sea, tener ese acceso para mantenimiento, después de ahí, en algún momento se puede vender, o bueno, yo creo que ya lo viste que tenían que reunirse con una finca, pero ¿qué hubiera pasado si no se catase un plano con eso? Nada más tener una escritura donde el propietario le da acceso al paso. O sea, a mí me gustaría saber, porque yo lo veo que se catastró un plano, pero si no lo hubiéramos catastrado, ¿qué ganamos? Sí, el tema ahí es un tema legal serio. La gente no está obligada a estar arrendando la propiedad toda la vida. Se pensó siempre en segregarlo, ¿verdad? Que se arrendaba por un tema de unos años y eso, porque es un negocio. O sea, en esto de torres de telecomunicaciones, en la empresa privada, es un negocio muy bueno alquilar los primeros años y después vender. Porque se pagan dólares y los primeros años pagan más, bueno, es un tema de plata. Y el tema de no poderlo segregar, la empresa siempre, en un tema legal, tiene que hacer el intento de hacerlo. Porque ya después tiene toda esa documentación, todo ese rechazo, toda esa parte, entonces dice, el abogado, el propietario dice, no, yo lo voy a demandar. Y dice, mami, aquí están los papeles, ¿cómo se puede hacer? O sea, la ley no me lo está permitiendo, o sí me lo está permitiendo. Entonces, por eso es que siempre se hace el intento, se busca, porque al final la propiedad seguirá con su gravamen, un gravamen de servidumbre ecológica que es bien complicado. Los grámenes de servidumbres ecológicas para las torres de telecomunicaciones son muy restrictivos, le baja el avalúo de la propiedad, es un tema bastante complicado. Y después tiene la servidumbre eléctrica, tiene la servidumbre de infraestructura, tiene un montón de cosas en una propiedad que estaba libre de gravámenes. Pero entonces la empresa como tal tiene que salvarse legalmente, decir, bueno, aquí está todo esto, está bien, entonces catástrofe usted o a veces su abogado, de momento no se puede. Entonces es más que nada un tema legal. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Yo creo que queda bastante claro. Es un tema actual y un tema en el cual deben tener cuidado antes de meterse en problemas. Bueno, de esta forma vamos a darle agradecimiento, darnos un aplauso a Margarita y
muchas gracias a todos. En este momento pueden estirarse, pueden moverse. Vamos a hacer un corte para hacer un cambio de escenario. Entramos en unos minutos a la mesa redonda. Entonces,